Semillas estelares, bienvenidos a una transmisión en vivo. Les mando un fuerte abrazo aquí desde mi casa. Quiero compartirles unas cosas interesantísimas de los cambios que vienen, que son cambios verdaderamente enormes. Y espero que después de que terminemos este video puedas tener un mejor entendimiento de cómo funcionan estas dimensiones y cómo estamos expandiendo estas dimensiones basado en estos conocimientos que las élites han tenido ocultas por tantos años, por tantos siglos, y que ahora nosotros en esta era de la conciencia, de los conocimientos, de la sabiduría, estamos entrando y abrazando para poder dejar atrás la era de los mitos y de las creencias. Entonces sí estamos pasando por cambios enormes. Quiero que nos metamos al tema de la conjunción de Júpiter y de Saturno. Entonces básicamente lo que les quiero enseñar es esto. Entonces este diagrama que ves aquí es el que hizo Kepler, el astrónomo Kepler de la era de Galileo. Nada más que a Kepler no le hicieron nada porque Galileo fue el primero al que enjuiciaron y Kepler hizo los cimientos para Newton más adelante para poder entender la física. Entonces este es un diagrama que hizo Kepler cuando descubrió el movimiento de Júpiter y de Saturno, de cómo se juntaban estos dos planetas. Entonces él publicó esto es una copia de hecho de lo que él publicó en 1606. Él en 1603 descubrió la conjunción y básicamente lo que ves aquí son estos tres triángulos, ¿no? Entonces se acomodan en triángulos, estas son las constelaciones y así es como hacen las conjunciones. Aquí es donde aparecen las conjunciones. Esta conjunción sucede, luego pasan 20 años y sucede otra conjunción, pasan 20 años, sucede otra conjunción. Entonces, si completamos este ciclo, se convierte en esto. Y cuando Kepler hizo esto, dijo, esto es un misterio cósmico. Y pues sí, es un ejemplo impresionante de cómo están estructuradas las dimensiones, el espacio. Entonces, lo que tenemos aquí es ya el ciclo completo de cómo se juntan aquí en cada punto Júpiter y Saturno cada 20 años. Y aquí tenemos las constelaciones separadas. Entonces aquí fue donde sucedió. Cuando lo que observó Kepler fue aquí en 1603. Y luego en 1623 es cuando sucede el gran mínimo solar en este punto. Entonces, si nos vamos de 20 en 20, vamos a darnos cuenta de que todo este ciclo tiene 40 conjunciones. Y todo este ciclo son 800 años. Y dentro de estos 800 años existen dos mínimos solares. Y vamos a hablar de esto ahorita más adelante, pero lo que está tan interesante es de que los ángulos aquí de cada uno de estas conjunciones son de 9 grados. Entonces, 9 por 40 conjunciones equivale a 360 grados. Entonces, son perfectos estos movimientos. Entonces, lo que acaba sucediendo es, sucede aquí el mínimo solar en 1603. Entonces, este mínimo solar es lo que determina, fueron 120 años de actividad mínima del Sol aquí, de aquí en adelante, en 1623, esto se determinó. Y todos estos pasos pasan por 12 constelaciones, otro número cuántico muy interesante. Kepler publica en 1606 su trabajo, en 1610 es cuando empieza la persecución de Galileo. Entonces el gran mínimo solar dura de 1603 a más o menos 1750. Entonces esta es la parte que está tan interesante. Nosotros, si adelantamos así en el tiempo, estamos ya aquí. Este es el 2020. Entonces aquí estamos en el 2020 entrando a la era de Acuario. El gran mínimo solar y la conjunción de Júpiter y Saturno sucedió en 1623. Entonces, chequen esto. En este ciclo de 800 años, si hacemos una línea aquí con esta regla,
Estamos exactamente a la mitad. Lo que publicó Kepler, de lo que está hablando Galileo en 1623, comienzan grandes cambios en la civilización, lo hablamos en el video anterior, las pandemias, nos vamos todo este tiempo, 120 años, lo que se considera un gran mínimo solar, baja actividad del sol, escasez de comida, pandemias, grandes despertares de conciencia, muchas movidas planetarias suceden. Y entonces aquí adentro es donde sucedió este gran mínimo solar. Entonces le ponemos aquí gran mínimo solar. Y después de aquí ya salimos del gran mínimo solar, empezó a regresar la actividad del sol, hubieron diferentes cambios y ahora nosotros estamos aquí, que son 400 años los que pasaron de 1623 al 2020, fueron estos 400 años. Entonces esa es la mitad del ciclo. Y lo que está verdaderamente interesante de todo esto es de que cuando tú divides, entonces esto es lo que va a ser el gran mínimo solar de este futuro próximo. Y nos iremos pasando aquí de diferentes, pasamos a Acuario, a Piscis y luego en Aries es donde comenzaría ya otra nueva era. Pero entonces cuando ves esto de esta manera, y cuando ves de que el gran mínimo solar que sucedió en 1623 fue exactamente a la mitad de este gran ciclo de 800 años en donde el planeta Júpiter y Saturno se juntan cada 20 años, es muy interesante de que aquí se documenta este gran mínimo solar y aquí nosotros estamos entrando a este gran mínimo solar. Entonces, una manera como puedes entender todo este ciclo es, imagínate que es el fractal de nuestro planeta y de cómo funcionan las esferas en nuestro planeta. Ya estés hablando de la luna o estés hablando de nuestro planeta. De un lado existen cosas, del otro lado existen cosas. Puede haber luz de un lado, puede haber oscuridad de otro lado. Entonces aquí nosotros estamos terminando una era importantísima en esta conjunción que sucede el 21 de diciembre del 2020. Entrando a la era de Acuario, entrando a una nueva era, entrando a este gran mínimo solar que puede explicar las movidas globales que están sucediendo en este momento, la resurrección de nuevos imperios, la caída de viejos imperios, y todo esto está por suceder en estos momentos. Y lo podemos ver clarísimo cuando ves la cronología de la historia, de cómo han pasado todos estos cambios, cómo se juntan en geometría perfecta las conjunciones entre Júpiter y Saturno, y cómo cada 400 años existe una gran conjunción. Y lo que está muy interesante es de que esta conjunción va a suceder este año durante el solsticio de verano. Entonces es muy interesante cuando analizas esto, y Kepler le llamó a esto un misterio cósmico. No podía entender por qué eran así las cosas, pero está muy interesante. ¿Qué opinan de esto, semiestelares? De todas estas construcciones dimensionales que tenemos en el universo, que han sido ocultadas por sociedades secretas por tanto tiempo, y de que ahora existen libremente por el internet. Podemos compartir toda esta información, esta sabiduría con mucho amor para que nos podamos preparar en conciencia para todos estos grandes cambios. Y eso, semiestelares, es lo que es el gran mínimo solar al que estamos entrando, la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Está muy interesante, ya hablaremos de esto más adelante. Y de otros temas muy interesantes que les quiero compartir este mes. Espero que estén teniendo un bonito día. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Quiéranse mucho, ámense mucho y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.